It is really exciting. It looks like this. En 2003 Apple lanzó lo que sería el principio del Mac Pro. Aquí aún tenían procesador IBM, se llamaba Power Mac G5. Más tarde, en 2006, sacaron el Mac Pro, que probablemente sea la torre mejor diseñada de la historia. Esta obra de arte era básica en cualquier estudio de grabación, sala de postproducción o animación, donde fuera. Aquí es donde estudié yo montaje, teníamos 10 Mac Pros y este es el mío. Me lo compré en 2010, tiene 8 años y a pesar de ello está funcionando bien hasta ahora. Estos son los dos procesadores Xeon, RAM ECC, es una auténtica pasada y mira la distribución que tiene. Esto es lo que tienes que hacer para cambiarle la gráfica. Fuera, dentro, toca dos botones y ya está. Y para cambiarle la RAM lo mismo, tírate la bandeja donde están los procesadores y pones la RAM que te apetezca. Ha sido gracias a este diseño tan bueno por lo que el Mac Pro me ha durado 8 años. Lo he cambiado como me ha dado la gana. Pero yo no puedo darle más caña y me toca buscar uno nuevo. Y vamos a ver lo que nos ofrece Apple. Por un lado tenemos el Mac Pro, 8 cores a 3 GHz, poco flojo, RAM 1866 MHz y una GPU del 2014. Y vale 4.655 euros. ¡Hasta luego! Vale, MacBook Pro es perfecto, pero es un portátil y no quiero un portátil. Así que adiós. Luego el iMac Pro, que es una maravilla técnica, pero tiene una Radeon Pro Vega, un poco flojo de GPU. Aparte es casi imposible de ampliar. Y vale, 5.499 pavos. Así que me veo empujado a montarme yo aquí mi historia. Y me pido el Ryzen 7, que es lo mejor que hay ahora mismo, sobre todo para edición de vídeo y motion graphics. La Asus ROG Strix. Importantísimo el chipset X470 porque puedes aprovechar mucho más la RAM. Luego de gráfica la GTX 1080 que no necesita presentación. SSD Samsung Evo, cojonudo. También en NVMe para instalar los programas principales y algo de caché. Ojo que mientras estaba haciendo el vídeo salió 970, que es más rápida, así que no te compres la 960 ni loco. Luego el disipador de CPU, este es increíble, ya veréis luego. Y una fuente de alimentación. Y todo lo vamos a meter dentro de una S340 Elite, probablemente la mejor caja del mercado. Y, como no, el mejor juego de la historia para PC, Age of Empires 2, The Age of Kings. Bueno, y la RAM me he pillado esta Sniper X con el camuflaje, es DDR4 a 2400 MHz, 16 GB, bla 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 bla. ¡Vamos a abrirlo! Aquí está. Probablemente estés pensando que estos cables son feos o que los LEDs no son Master Race, pero yo nací antes de que tiraran el muro de Berlín, o sea, tengo ya una edad y no me apetece liarme a poner lucecitas. Además, hablando de lucecitas, miradle que las que acabo de poner aquí encima. En teoría esta es una idea muy buena porque el dron tiene un vuelo muy suave, muchos sensores, gimbal de 3 ejes, pero la realidad es que esta idea es una mierda. Así que vamos a hacer un Cinebench para ver qué tal va el ordenador este. Y aquí lo tenemos, 1575 puntos, algo menos que un iMac Pro, pero tengo bastante margen para hacer overclock. Aunque a pesar de tener margen no lo voy a hacer porque mira lo bien que se ve. Esto es el Dirt 4 en Ultra, por supuesto. Lo primero que hago siempre cuando me monto un ordenador es probarlo con un juego de coches en lluvia, es lo mejor. Ahora vamos a testear el almacenamiento SSD. Esta es la memoria caché. Aquí tengo Windows, un par de programas y la caché del Premiere. 1700 megas, 1400 de escritura. Luego el SSD, que ahí es donde instalo un montón de cosas. 564 y 536. Va como un tiro. Y luego el NAS, que aquí es donde almaceno ya la cantidad bruta, los vídeos y toda la historia. 85 y 76, más o menos como un USB 3.0. Pero aquí le meto 40 teras. Y ahora voy a overclockear el Witcher 3. Le voy a meter toda esta barbaridad de mods. En la descripción pondré los enlaces para que os lo descarguéis y lo probéis. Así es como ha quedado. Le he metido partículas, iluminación mejorada, texturas HD, 4K, yo que sé. Y luego las nubes también son 4K. El ordenador me lo he montado para edición de vídeo,
animación, motion graphics, After Effects, toda la historia esta. También un poco en 3D, aunque para 3D te lo puedes montar mejor. Y no pienso sumar lo que me ha costado, así que... Pero bueno, vale menos que un iMac Pro, así que misión cumplida. También tenía que probar el Sea of Thieves, solo por el agua. El agua es espectacular, desde el... Atentos a la iluminación. Mira estos God Rays. Y la CPU me va a 33 grados. O sea, esto está pasadísimo para jugar en Ultra. Así que si quieres jugar en Ultra, que se vea igual que esto, lo que te recomiendo es Intel Core i7, Asus TUF B360, Richthouse V Red 16 GB, Noctua NH U9B, Samsung Evo 860 y GTX 1060, importante 6 GB, no te pide la de 3 porque si no has palmado, no puedes jugar en Ultra. Y luego ya la fuente de alimentación y la caja, la que te dé la gana. En total sale por... 577 pavos. Si quieres gastarte menos, te compras una Xbox One y a tomar por culo. En serio, estoy viciadísimo al Dead 4. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Donde de verdad se nota la potencia de este ordenador es en el Cinema 4D. Esto es una escena que estoy preparando para una integración que quiero hacer dentro de algo que grabé con el dron. Ojo a la cantidad de polígonos que tiene este modelo. Y ahora voy a abrir la ventana para que renderice en tiempo real. Ahí está. Hecho. Ahora meto un shader. Ahí lo tenéis. Hecho. Estoy decidiendo aún qué color le dejo en la cara. El reflejo. Así que ponedlo en comentarios el que os gusta más. Vuestro color favorito. Otra cosa que también me ha parecido espectacular es el agua del Forza. Miramos en la carretera. Mira la hierba. Me voy a salir solo para esto. No es que me vaya a pasar de frenada. Mira la hierba cómo se ve. El suelo. Y ojo a esta demo técnica del Mario 64. Luego dejaré abajo un enlace por si queréis probarla. Brutal cómo se ve. Otra cosa que me ha encantado es el... ¿Cómo se llama este? El After Effects. Esto es del vídeo que hice de Easter eggs. Mira la cantidad de capas que puse, se me fue la olla. Y reproduce en tiempo real. Hasta estas tres que están a tope de efectos. Venga, otro juego. El Pro. Creo que soy la primera persona que pone este juego como ejemplo de gráficos, pero es que mira cómo se ve. Este defensa hasta se ha caído de culo, cuando lo he visto. Y el recorte este de Messi. Otro de los motivos por el que necesitaba un PC ya es por el pincel de rotoscopia. Mira lo que hace con esa barandilla. Me hace un croma. Antes tardaba 20 minutos por fotograma y ahora va en tiempo real. Mira la barandilla. Brutal. Tan brutal como este juego. Mira la lluvia. Mira los reflejos. Mira la iluminación. Mira qué transición acaba de hacer. Mira las partículas que se quedan después de tirar. Mira el fuego. En serio, no me va a pasar ni una misión admirando este humo. El fuego. ¡Hostia! Esto te lo ponen en un E3 y dices, ni de coña. Mira la cara de este tío. Y me da un arco el cabrón. Bueno, este juego que parece que te lo ponen en un E3 en 2020 y dices que es pre-renderizado. ¡Fuego! Soy inmortal con el arco. Ay, esto es en ultra normal. No le he metido ni un... Cago en la leche. Eso me pasó por cambiarme a la metralleta. Bueno, este juego es el Crysis 3, que salió en 2006, el mismo año que presentaron el Mac Pro, el mejor ordenador de la historia hasta hoy. Bueno, algunos habréis echado de menos el juego de moda entre las pruebas que he hecho del nuevo ordenador, pero la verdad es que no necesitáis ningún pepinazo, porque con esta tostadora podréis jugar al Fortnite todo lo que te dé la gana.